de nuevo, vimos ya cómo se establece una conexión, cómo se cierra una conexión y cómo transmitimos datos durante la conexión, apoyándonos en el mecanismo de ventanas deslizantes, de los timeouts y los reconocimientos. Ahora veamos cómo podemos hacer un mejor control del flujo dadas las condiciones eventualmente malas de una red, ¿sí? El mal rendimiento de una red. Y cómo podemos nosotros lidiar con eso. Tenemos que en una implementación de TCP nosotros vamos a tener varios algoritmos para lidiar con estos aspectos. ¿Sí? Vamos a tener algoritmos para la gestión o control de congestión y cómo nosotros lidiamos con segmentos perdidos. Esta es la parte donde nosotros podemos tener garantizada una transmisión confiable. En la parte de el control de congestión, nosotros vamos a tener un par de algoritmos, dentro de los más conocidos, hay otras estrategias, pero eso va a depender también de la versión de TCP, porque esto pues tiene muchos sabores, ahorita los vemos. Tenemos un algoritmo que se llama Slow Start, o un comienzo lento, y después otro algoritmo que se llama Congestion Avoidance, o evitar la congestión para poder controlar el flujo de transmisión de información. En la parte de recuperación de errores, nosotros tenemos un Fast Retransmit y un Fast Recovery. También un par de algoritmos para gestionar esa parte. Bien, nosotros hemos hablado de una sola ventana deslizante, ¿no? Y ya vimos ahí en el control de flujo cómo funciona. Bien, resulta que en el protocolo TCP nosotros tenemos en realidad dos ventanas, dos valores para representar la ventana. Uno del lado del receptor y otro del lado del emisor. Sí, uno lo llamamos receiver window y el otro congestion window. El valor más pequeño de estos dos parámetros es el que va a decidir cómo es el flujo de transmisión. O sea, qué tanta cantidad de información podemos transmitir. ¿Sí? Otro elemento importante que interviene en el control de congestión es un límite. ¿Sí? Ese límite se llama Slow Start Threshold o límite del comienzo lento. Y como su nombre lo dice, pues va a ser el parámetro que va a indicar hasta cuándo utilizar este algoritmo. A partir de allí utilizamos el otro que mencionamos, el Congestion Avoidance. El valor inicial de la ventana con que toda conversación comienza, sí, es menor o igual a 2 veces el tamaño máximo del segmento del emisor. Sender maximum segment size. Y esto es entonces cómo la ventana empieza con ese valor. Bien, Slow Start, como les mencioné previamente, se empieza a utilizar desde el inicio cuando se comienza la
transmisión, cuando se comienza el flujo de datos, y lo vamos a usar hasta que el tamaño de la ventana esté por debajo de este límite, de este threshold. Una vez que esta ventana supere el tamaño de ese límite, entonces cambiamos a congestion avoidance. Esto es un ejemplo de cómo funciona. ¿Sí? Empezamos con ese tamaño inicial de la ventana, pero aquí para facilidad vamos a decir, vamos a enviar un solo paquete. Enviamos un solo paquete y recibimos un reconocimiento. Entonces, como todo fue bien, doblamos el tamaño de la ventana. Bueno, ahora enviamos 2 paquetes. Y entonces recibimos 2 paquetes. Como todo fue bien, aumentamos el tamaño de la ventana. Aquí tenemos el primer paquete y vamos aumentando. Todo esto es slow start. Hasta que vamos a llegar a ese límite, al threshold. Entonces seguimos subiendo, 4, enviamos 4 paquetes, recibimos 4 reconocimientos, lo doblamos de nuevo, 8 reconocimientos. En este caso, nuestro límite era 8, entonces a partir de aquí, todos estos 9 paquetes que estamos enviando, pues lo vamos a usar hasta aquí termina el slow start y entonces comienza el congestion avoidance. Entonces tenemos un algoritmo y a partir de ese threshold otro algoritmo. Si se pierde un paquete, entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que se perdió un paquete? Recuerden, tenemos aquí el emisor, tenemos el receptor, recuerden que esas son líneas de tiempo. Este señor se puede perder. Este no lo recibe, así que no pasa nada por ahí. Entonces, lo que va a suceder es que aquí se venció el timeout. Y entonces, pues lo vuelve a enviar. El paquete lo vuelve a enviar. Puede estar la otra situación. Recuerden que esto es una de las diapositivas de los conceptos básicos del principio del curso. Que este sí llegue, ¿no? Pero el reconocimiento se perdió. Entonces, de nuevo, él activa el timeout y reenvía el paquete. Y la otra situación donde podemos estar es que el emisor envió su paquete, lo recibió bien, el receptor lo procesó y envió su ACK. Pero resulta que el ACK llegó después del timeout. Así que de nuevo vuelven a reenviar el paquete. Sí, se puede perder el paquete inicial, se puede perder el ACK o simplemente la red está tan lenta que el ACK llegó después de haber transcurrido el timeout. En todos los 3 casos se hace un reenvío del paquete. ¿Preguntas hasta ahora? Ok. Entonces, ¿qué pasa en caso de congestión? Esto es los casos donde se pierde, de acuerdo a la supervisión del timeout, se perdió un paquete. Estos casos son los que nosotros vamos a considerar como que hay algo malo en la red y que generalmente es congestión, es decir, mucho tráfico. Entonces, cuando nosotros detectamos congestión con uno de esos mecanismos que mencionamos aquí atrás, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reducir el threshold, ese límite, a la mitad.
y la ventana se reinicia en 1 y volvemos al slow start. ¿Preguntas? Muy bien. Un ejemplo. Entonces, tenemos aquí, empezamos con el slow start, hubo una pérdida. Aquí teníamos el threshold, no llegamos hasta allá. Así que hubo una pérdida, dividimos este señor, el threshold, a la mitad y empezamos otra vez con slow start. Una vez que lo alcancemos, pasamos a congestion avoidance. Otra pérdida. Entonces, volvemos a poner a la mitad este threshold y empezamos de nuevo con slow start hasta que lo alcanzamos y luego congestion avoidance. Es más o menos cómo TCP va a lidiar con alto tráfico o algunos problemas de la red. Esto que está aquí, así bien separado y explícito, si ustedes grafican el valor de la ventana en una conversación TCP, van a ver algo así. Entonces, esto se conoce como comunicación de dientes de sierra. Porque pues se ve como una sierra. Veamos el protocolo en vivo, ¿no? Nosotros, pues ya conocemos Wireshark, ¿cierto? Programita para captura de tráfico. Recuerden que en Ubuntu lo tienen que correr como root. Seleccionan la interfaz por donde quieren capturar tráfico y vamos a preparar, por ejemplo, un video grande. Y vamos a descargarlo. Estos son 2.47 gigas. Vamos a iniciar nuestra captura. Iniciamos la descarga del video. Me dice que no tengo permiso. ¿Por qué? Pero esto es Google. Dios. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a parar esto. Intentemos de nuevo. Video. Bueno, esto es suficientemente grande. Vamos a ver si nos deja bajar.
El video es muy grande. Ok, aquí tenemos 1.3 gigas. Ok, ahora sí. Entonces ponemos a capturar. Descarga. Vamos a aprovechar. Y empieza la descarga, ¿no? Eso va a tardar un rato. Aquí vemos esto. Paramos la captura. Y pues estamos viendo cómo nuestra máquina está conversando con alguien que está utilizando el protocolo HTTP, puerto 80, sobre TCP. Aquí tenemos los detalles del TCP, el puerto destino, el número de la secuencia, el tamaño de la ventana de este paquete que estamos viendo. ¿Sí? Y bueno, pues todo el resto de las cosas. Aquí abajo pues está en hexadecimal el paquete, cada cosa que ustedes vean, aquí se ilumina abajo, se resalta dónde está en el paquete eso que estamos viendo allí. Bien, entonces en la parte de estadísticas o análisis, déjenme recordar la opción. Aquí, entonces tenemos en estadísticas, graphics de flujos de TCP en Windows Scaling, en escalamiento de la ventana. Y entonces allí nos da un gráfico donde nosotros podemos observar los dientes de sierra que yo les estaba mencionando. Esto que tenemos aquí es en el eje Y el tamaño de la ventana en bytes. Y aquí en el eje X tenemos el tiempo en segundos. Vean que hay momentos en que la ventana crece bastante, ¿no? Ahí y eso es lo ideal, ¿no? Que esa ventana sea grande. De manera tal que sea más la información la que nosotros podamos tener en cada momento, ¿no? En algún instante de esos donde cae la ventana, es porque TCP dice que hay congestión.
Entonces se vuelve de nuevo, ¿no? Se vuelve al slow start y vamos viendo cómo crece de nuevo el tamaño de la ventana. Entonces, la práctica para que ustedes puedan observar este tipo de cosas es como sigue. Hagan lo que yo hice, traten de descargar algo de internet, abren el Wireshark, lo ponen a capturar, luego de capturar se paran en uno de los paquetes de la descarga. Sí, se lo van a reconocer porque es HTTP, TCP, la IP privada de su computador con una IP pública de donde ustedes están descargando. Y en la parte de estadísticas, TCP String Graph, Windows Scaling o gráficos de flujo de TCP y escalamiento de la ventana. Van a obtener ese gráfico. Entonces, háganlo. Háganlo, el que vaya terminando me lo va mostrando a través de compartir ventana. ¿Preguntas?